Saludos, queridos patitos. Tenemos una nueva oportunidad única con Carlos Gil Gandía, que agradezco que esté entre nosotros. Querido doctor, agradecido, sobre todo a través del amigo Óscar Álvarez, el profesor de grato recuerdo, porque ha participado en un conversatorio por aquí y seguramente volverá. Nos ha puesto en contacto, sobre todo teniendo en cuenta el tema que quiero tratar, que es un poquito del sudeste asiático entre 1975 y 1980, pero concretaré un poquito después. Lo primero, bienvenido, encantado de que estés aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, en primer lugar por tu invitación y en segundo lugar animo a todos los eh, seguidores del programa que continúen viéndolo, entre los cuales yo me encuentro. Hay un asunto referido al sudeste asiático que no es la guerra de Vietnam en sí, que suele ser un asunto bastante popular, pero es que en paralelo con la caída de Saigón en el 31 de abril, bueno, entiéndase, justo a la víspera del 1 de mayo, que suele ser el día de los marxistas-leninistas, como era el caso de Vietnam, del norte, de Ho Chi Minh, que ya no estaba entonces, pero en paralelo en Camboya cae la capital y se establece el régimen de los Khmeres rojos. No tuvo tanta atención el asunto de Camboya como el de Vietnam y tuvo unas consecuencias bastante gravosas. Algunos datos dicen que tuvieron 2 millones de muertos de una población de 6 millones. Y en esos 3 años, entre 1975 hasta el 78, alguno dice que se llevó hasta el último límite el pensamiento marxista-leninista respecto de quién es qué. Y esto es algo de por sí interesante. Luego se produce la intervención de Vietnam en Camboya. Hay dos casos que se suele citar como de intervención humanitaria, injerencia humanitaria. Uno es el caso de Bangladesh, que entonces era Pakistán Oriental, en 1970-71, la intervención de la India, dando cobertura a aquellos que querían evitar la muerte de sus vecinos por parte de una guerra indo-pakistaní, que es otro asunto, evidentemente. Y el segundo sería la intervención de Vietnam en Camboya, que dio resultado a una invasión de China de Vietnam entre el 78 y 79. Por tanto, creo que estos tres acontecimientos que están más o menos enlazados podían ser un objeto de conversatorio contigo. Sí, desde luego, como bien dices, todo los años o la antigua Unión Francesa y el sudeste asiático, sobre todo a partir de los años 30 y 40 de las décadas mencionadas, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista jurídico y geopolítico es apasionante, sobre todo para el enfrentamiento de las potencias o de las grandes potencias y los dos bloques ideológicos existentes entonces, con Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Camboya, las problemáticas dentro de Camboya, con las diferentes facciones que existían, y también evidentemente con la política de Richard Nixon ya en los años 70, el famoso Henry Kissinger, como no, en la actuación que tuvo también, movimientos sociales culturales y, mismamente tú lo has mencionado, y así lo consideran los expertos, ese régimen leninista, maoísta e incluso marxista llevado al extremo para crear una sociedad igualitaria, pero por lo bajo. Nunca clase media, ni mucho menos alta, incluso recordando a ese hombre de Rousseau, el hombre salvaje, que lo vuelve corrupto la sociedad y que tendría que retrotraerse de nuevo a la naturaleza para curar su pureza. Incluso podemos recordar aquí esa ciudad de Dios de Pasolini, un libro magnífico de esa pureza que se encuentra fuera de la ciudad, porque la ciudad es como algo corrupto y el hombre necesita volver a la naturaleza y dedicarse a la agricultura e implantar, como fue entonces en este caso, campo de concentración, una dictadura comunista, y ciertamente la cuantificación incluso de los tribunales, informes del Tribunal de Camboya,
de las salas especiales y algunos informes independientes calculan de 1.700.000 personas las muertes. Esto siempre es estimatorio, posiblemente llegase e incluso superase los 2 millones que has mencionado. En efecto, si uno tira de historia de la filosofía, incluso del libro sagrado, nos podemos encontrar con la lucha entre la civilización y la barbarie, entre la ciudad y el ámbito rural, ya en Caín y Abel. Por tanto, estos asuntos son atávicos, son históricos, son de larga duración. Y si uno también se mira, puede encontrar en el siglo XVI un momento en el que en aquel momento era el reino de Castilla, pero digamos las Españas, por hacer un término más comprensible por el escuchante de hoy, recibió la propuesta de un líder local para establecer una especie de virreinato. Aquello no salió muy bien, ya teniendo Castilla asentamiento en Filipinas, pero evidentemente podría haber dado un vuelco la historia, lo mismo que en el siglo XIX Francia pide el acompañamiento de España y toma el territorio de Indochina, que incluye también Laos, Camboya, y que luego tendrá su impacto porque durante la guerra de Vietnam, no ya en el 54 con el asunto de Dien Bien Phu, la derrota por parte de los franceses, sino luego de la partición, Vietnam del Sur tendrá una élite afrancesada, católica, que será una minoría. Por tanto, eso será muy importante para entender la deconstrucción del Estado de Vietnam del Sur. Pero, bueno, experto eres tú, evidentemente. Allí, si me permites mencionar, que siempre me gusta mencionarlo, y no sé si lo habrá leído, pero en su caso, pues siempre lo recomiendo, que son los ensayos de Rafael Sánchez Ferlosio, que es en relación sobre la guerra. Y hay que tener una cosa clara, mientras que siga, si nos retrotraemos a la antigua Grecia, e incluso la propia nomenclatura, el agón, es decir, la contienda, siempre nos vamos a encontrar con la base que ya Carl Smith estableció a la hora de relaciones internacionales, que es ver la política y el poder como amigo versus enemigo. Esto en el tema que estamos tratando lo podemos ver. De ese enemigo comunista contra el otro enemigo, en este caso, más de un Estado liberal, que era en su caso, recordemos a Smith, que decía que el Estado liberal ya había llegado a su fin. Bueno, de hecho no creía en el Estado liberal, sino que había que, en este caso, eliminarlo. Es, hombre, estirando mucho el chicle, se puede decir que es al fin y al cabo Laos, Vietnam y particularmente Camboya, que es el centro de nuestra conversación, se eliminó. De hecho, las poblaciones camboyanas estuvieron y siguen estando años 60, años 70, con la guerra civil, el golpe de Estado para la guerra civil, la dictadura, y luego esa paz que se suponía que iba a venir con los yemenes rojos, en vez de paz, en relación con los non, se convirtió en la mayor atrocidad y barbarie que creo que ha podido vivir hoy por hoy todavía la población camboyana. Y sobre todo que era un sistema político, no político, sino antirreligioso. Fueron perseguidos. Cualquier tipo de minoría fue perseguida, la intelectualidad fue perseguida. Si eras médico, de golpe pasabas a ser agricultor. Incluso hay testimonios y ha habido documentales muy interesantes en Radio y Televisión Española, que nada más por el hecho de llevar gafas ya podía ser torturado. Vamos, de los dos, el que sería torturado evidentemente sería yo, pero cualquier atisbo que pudiera haber de civilización o la modernidad, sea eso lo que signifique, hoy por hoy todavía, se perseguía completamente. Sí, en efecto, hay muchos elementos en el frasco, como puede ser la propia esfera de coprosperidad japonesa, dando un cambio a la mentalidad de toda la zona, y cosas que sucedieron posteriormente, aunque no justo posteriormente a lo que estamos hablando, sino antes, es la llamada revolución cultural, que también tiene algún que otro ingrediente, aunque tiene un pequeño detalle que no suele comentarse, y es el hecho de que los 4 que gobernaban el Politburó chino en 1960 le quitan el poder a uno de esos 4, es decir, votaron 2 contra 2, que era Mao Zedong.
por la masacre que dicen que llevó a 50 millones de chinos a muerte inducida por temas ligados a las colectivizaciones y a dogmas ideológicos, y que entre el 60 y el 68 siguió siendo el figurín, el que estaba ahí en primera línea, pero no tenía poder interno. Y una forma de intentar recuperarlo es la revolución cultural, por ejemplo, poniendo solamente 4 óperas de La Señora de Mao Zedong, o llevando hasta las últimas circunstancias algo que resultaría ocioso, pero es bastante realista. Estas películas de La Purga, que te dicen hasta un determinado nivel de oficiales del gobierno puedes hacer lo que quieras, pero a partir de entonces están más o menos salvados. Resulta curioso, es lo que pasó en la Revolución Cultural. Hasta cierto nivel los guardias rojos podían hacer lo que quisieran, hasta el punto de que un cargo importante tardaron 10 años de decir que había muerto, un cargo del gobierno chino. Por tanto, esto se les fue un poquito de las manos, hasta el punto de que incluso alguien que tuviera un sofá podía ser objeto de represalia. Hasta el punto de que en la propia Revolución Soviética, es decir, la de 17, si tú tenías unas manos de pianista, es que eras burgués. Si las tenías llenas de callos, es que eras un obrero. Sí, eso realmente refleja lo que somos el ser humano, que es la simbología. O sea, a través de las diferentes ideologías, movimientos sociales, al final realizas una mitología propia, que en este caso estamos diciendo la mitología de quién o no es burgués, quién o no es agricultor, pero ya dividiéndolo sobre esa base de amigo-enemigo. Lecturas varias ahí en relación con la revolución cultural que acabas de mencionar, de Mao. ¿Fue revolución cultural realmente lo que hizo Pol Pot? ¿Se fijaba realmente el Mao? Porque recordemos que Pol Pot, que fue en este caso apoyado en un principio contra un enemigo anterior suyo, que era el príncipe, en este caso, que no recuerdo mismo el nombre, de Camboya, huido, exiliado en este caso en China por la China de Mao, China aquí no apoyaba tanto directamente realmente a los Yemeres Rojos. Si nos fijamos en esa contradicción, porque estaba un exiliado del que había huido con el golpe de estado de Lon Nol, apoyado después a los Yemeres Rojos, que los Yemeres al principio dicen que son como del grupo étnico político más antiguo, histórico de Camboya, pero también hay que era puesto desde un punto de vista despectivo por la élite francesa. Hay una película, ya que has mencionado tú en este caso La Purga, que me parece muy interesante, que está basada en un libro de memorias publicado en España en Anagrama, que Ellos mataron a mi padre. Es una película de 2017 cuya directora es Angelina Jolie, y en esa película se muestra de forma brillante y sin caer para nada en el victimismo, ni en el amarillismo, ni nada, de cómo ese establecimiento de esa revolución, que en principio era cultural, realmente fue dejar en apenas un día la capital de Camboya, sobre la base de ese ANCAR, que no se sabe si era el sistema, el Gran Hermano, el partido político mayoritario de Pol Pot, educado en las élites francesas, eso nunca lo olvidemos, que sí. Hay estas cosas que nunca hay que olvidar de dónde son educados muchos dictadores. Sí, resulta curioso porque creo recordar que estuvieron sirviendo en un hotel, no sé si como frigaplatos o algo parecido, el grupo de camboyanos, con Pol Pot por ahí, y el grupo de vietnamitas, con Ho Chi Minh por ahí. Ya ambos coincidieron en París y se conocieron en París. Luego se odiarían el resto de sus vidas. Es muy llamativo, y pues en esta película, como te estaba comentando, creo que 3 millones de personas en apenas 24 48 horas fueron sacados de Phnom Penh para huir al campo sobre la base del famoso o supuestamente ataque aéreo norteamericano, que ya habían atacado muchas veces, apoyando en este caso a la dictadura anterior a los Yemenes Rojos, pero que realmente no se llevó nunca a cabo, en este caso por parte de Estados Unidos. Y muchos diplomáticos,
ojalá nunca nos veamos en una de esas, educados también en las élites francesas, aparte que no podías hablar el francés, fue el idioma prohibido por los yemeres, pues algunos fueron asesinados, pero otros también trabajaron en las estructuras, en este caso de los yemeres, pero en las más altas, porque a un jefe de comuna no conocía realmente, quitando a los jefes de provinciales o como lo queramos denominar, en qué estaba basada la revolución. O sea, no tenía un conocimiento intelectual, tenía un conocimiento de una aplicabilidad de una idea en la cual no sé si creía o no, pero sabe que si no la seguía posiblemente estuviera en este caso muerto. Y por cierto, retrotrayéndonos en este caso cuando se conocieron en París fue cuando comenzó Pol Pot a todo el movimiento y formar parte de los jóvenes comunistas más cercanos a cuando descubrió, en este caso, a Lenin. Se formó intelectualmente en Francia y luego aplicó sus ideas dentro de que siempre los historiadores y biográficos dicen que ha sido una figura extremadamente oscura. Pol Pot, de hecho, no se sabe realmente cómo falleció. Estaban con sus guerrilleros, pero no sé si envenenado, de un infarto de miocardio, no se sabe. Pero bueno, el caso es que esa aplicabilidad de unas ideas extremas que hasta entonces no se había visto contra su propia población, que es lo mejor, contra su propia población, la aplicó en este caso del 75 al 79, porque ahí entró la ocupación vietnamita hasta el año 87-88. En efecto, es interesante la historia, porque nos enseña bastante. Por ejemplo, el propio nombre de los Khmer. Hay un mítico imperio Khmer en la historia con Angkor Wat, aquella ciudad en teoría abandonada, lo cual tiene paralelismos con Phnom Penh, la capital de Camboya en el 75. A veces la historia rima y que en parte pareciera que tenía relación aquel abandono de aquella mítica Angkor Wat respecto de problemas en la cañería y el suministro de agua. Hay algún arqueólogo que ha apuntado por este lado. Esto sería deliberado. El hecho de tratar de quitar una situación que es histórica. Es histórica porque, salvo en ámbito, es que a veces tenemos un cierto eurocentrismo en el pensamiento de lo que es Europa occidental después de la caída del Imperio Romano de Occidente. En ese momento perdimos el asunto de las ciudades y nos fuimos bastante al campo. Pero en general, haciendo una mirada a larga duración, la migración del campo a la ciudad ha sido constante. Y lo que querían hacer los Khmer era ir en contra de esa riada universal. Sí, bueno, la emigración es, ya que hoy está en boca de cualquier persona, la emigración es un hecho sociológico, que ha existido siempre, desde un punto de vista no sociológico, sino antropológico. Tenemos un libro maravilloso que es, creo que de la fecha del siglo XVIII, XIX, y todo esto siempre lo hablo de memoria, hasta el siglo XX, de Saskia Sassen, que fue premio Princesa de Asturias, de lo que significa la migración. Pero tú has dicho, la historia rima. Yo creo que el historiador Julián Casanova ya ha hablado de ello bastante. Vale, basándonos en eso, el siglo XX es el siglo de los genocidios. ¿Existieron previamente genocidios? Sí, pero no estaba acuñado el término como tal. Es una acuñación relativamente novedosa del judío alemán exiliado, judío polaco exiliado en este caso a Estados Unidos, Rafael Leigh. Si nos basamos en que en esa historia es circular, también en comparación que es el siglo temporalmente más cercano para nosotros, también el siglo XX son de las cuestiones donde la humanidad, el concepto de humanidad más se internacionalizó sobre la base de unos valores que incluso la URSS compartía, llevándolo un poco así más a mi terreno jurídico con la Carta de Naciones Unidas. La URSS estaba ahí, China estaba ahí, Estados Unidos estaba ahí, siguen estando ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué pasó? Esa Guerra Fría y esa dinámica que se aplicaron todo en el sudeste asiático, sobre la base de que se supone que existían unos valores universales, ahí también enmarcándolo en otro proceso muy interesante, que es el proceso descolonizador, que ocurrió desde el siglo XX, de los años 40-50 en este caso, con las antiguas colonias francesas. Y también la pugna que tenía Francia ahí en este caso
con Vietnam, con Laos y en parte con China. Pero esos valores universales ya estaban vigentes, acordados en una esfera jurídico internacional, que fueron incumplidos por un enfrentamiento de bloques que hoy por hoy me niego a decir que existe ese enfrentamiento de bloques, al menos ideológico. Hoy por hoy todos los estados de una forma u otra son capitalistas y no podrían entrar en el juego de las naciones internacionales, nos encontraríamos muchas Coreas del Norte, al fin y al cabo. Pero lo que quiero trasladar en este caso a los seguidores es que hace falta ver siempre la perspectiva histórica también, pero poniendo de relieve el margen de los valores sociológicos, valores jurídicos que existían entonces. Y si se llegó a un acuerdo, realmente es que es tan complejo realmente lo de Camboya, la historia interna y la historia externa, en cuanto, al fin y al cabo, quien más perdida eran, permíteme el término, los desgraciados de la población camboyana. Que yo creo que nosotros como occidentales, no sé si en nuestro ámbito cultural lo llegamos a encajar muchísimo para entender todo lo que significa, porque ahí entra sobre todo en cuestiones también religiosas, particularmente el budismo. Entonces, vamos, son charlas muy interesantes que da para largo tiempo. Sí, en efecto, van saliendo ingredientes, van saliendo elementos. Puedo citar que temporalmente coincide con la conferencia de Helsinki, 1975, con la vertiente de derechos humanos implicada en la resolución final, que a veces se llega a decir que contribuyó decisivamente esa semilla a la desintegración de la Unión Soviética, porque podían ser muy decisores en la política internacional hablando de derechos humanos, pero si esos derechos humanos que pregonaban para los demás no los aplicaban dentro de la Unión Soviética, ahí había una contradicción evidente. Y lo mismo en el ámbito de Corea del Norte, has citado Corea del Norte, y es curioso porque hasta el año 45 Corea del Sur era un territorio agrícola, un territorio ganadero, era bastante bucólico pastoril, y la capital era la del norte, la zona industrial era la del norte, y el régimen económico del país estaba en el norte. ¿Qué ha pasado durante todas estas décadas de gobierno del imperio hereditario Juche? Bueno, pues ahí se puede ver lo que este sistema puede llegar a hacer. Lo mismo que ocurrió en Camboya. Exacto. Sí, sobre la práctica y la teoría muchas cuestiones son interesantes. Y en este caso es que aquí es muy curioso porque sobre la base de la implantación de las dictaduras comunistas, en parte algunas seguían o creían que seguían la ideología marxista. Siempre se pregunta, ¿sería marxista? ¿Sería Marx comunista? Hoy por hoy, pero por esta dicotomía de que es una teoría idealizada en su intelectualidad, pero no en su aplicabilidad. Sobre lo que has dicho en este caso de derechos humanos, muy interesante para mirar. Hay un libro, creo recordar, de Álvarez Junco, que para mí de los mejores historiadores que creo que ha tenido España en materia del siglo XX, que dice, ¿qué hacemos con un pasado sucio? O bien así, ¿qué ocurre con un pasado sucio? No recuerdo el título literal. Ahí menciona Camboya, en relación con los juicios que se llevaron posteriormente y la articulación de una aplicación de una legislación de derecho internacional humanitario, derecho internacional penal y derecho internacional de los derechos humanos en relación con los yemenes rojos. Lo digo esto en relación por las dinámicas y debates muchas veces semanales que hay en España, tergiversando la cuestión de, pero si lo están haciendo una cuestión de los años 75 a 79 hoy por hoy ya no, acabó en el año 2022, hay funciones residuales del Tribunal de las Salas Especiales de Camboya. ¿Por qué digo esto? Porque en un tribunal de estas características, por ejemplo, en un tribunal internacionalizado, híbrido, porque es aplicación del derecho nacional camboyano, que es un derecho francés, al fin y al cabo en el ámbito penal, por raíces históricas, y la aplicación del ordenamiento jurídico internacional. Porque en esos juicios, a través de las investigaciones, también se demuestra una verdad, que fue la verdad de lo sucedido. Es una verdad judicial, pero amparada también en testimonios.
Y a la hora de realizar una búsqueda histórica, no soy historiador, siempre hay que decirlo, pero tenemos que tener diferentes verdades. Una son los hechos. Esto ocurrió de esta época a esta época, sin descripciones, sin aplicación moral. Luego la verdad judicial, es decir, que hicieron X personas. Y luego la verdad de los propios testimonios, porque al fin y al cabo quien nos puede dar testimonio de lo que ocurrió directamente con los Jemeres Rojos fueron las personas que vivieron ahí. Y aquí estoy hablando de dos tipos de personas, las víctimas, pero también los victimarios. Hay muchísimas entrevistas a cuadros medios y cuadros bajos que incluso te transmiten lo que a ellos le transmitieron desde pequeño, que era lo siguiente: Francia, siendo esa dicotomía entre el bien y el mal que transmitió siempre, y para mal yo creo que en muchas ocasiones, Walt Disney. Tenemos que independizarnos de Francia, vale, porque nos encontramos en ese proceso descolonizador, con la Carta de Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y bueno, y una resolución en este caso del año 1960 de Naciones Unidas. Vale, entonces, ¿quién nos puede salvar? Alguien de dentro. ¿Quién es alguien de dentro? Pues un guerrero fuerte, una personalidad fuerte. ¿Quién era esta personalidad en un principio? Lon Nol. ¿Quién fue después de esta personalidad? Pol Pot. Entonces, para que veamos que la historia es circular, pero la dinámica de la actuación de las personas también. Siempre necesito que alguien de aquí me salve frente a un enemigo creado, o puede ser que a veces sea imaginario, otras veces no, de fuera, para que supuestamente el que es de aquí implante un sistema que sea mejor para nosotros. Pero es que veamos 65 al 79 todo lo que vivieron en este caso la población camboyana. Primero Estados Unidos, después China, en gran hegemónica, la Vietnam comunista, la Vietnam no tan comunista, sino más capitalista, laoísta, que también hubo ahí guerrillas, pero al fin y al cabo, y hoy por hoy no nos encontramos con un asentamiento de democracia ni por asomo en Camboya. En Vietnam me atrevo a decir que al menos la democracia liberal que nosotros conocemos no, y tampoco en Laos. Y esto antes del siglo XX también nos podemos retrotraer, pero bueno, eso es una cuestión ya más diferente. Sí, el juego de zonas y territorios controlados por según quién. En el lado ligado hacia Afganistán, Persia, estaba el gran juego, el tablero, entre británicos y rusos. Y en esta zona estaba el asunto, por ejemplo, de el rey y yo, que parece chistoso, pero reflejaba que Siam trataba de mantenerse más o menos libre, aunque con ciertas influencias, cosa que el resto de países del entorno no tuvieron. Y eso se deriva en cierta colonización, una situación que, por ejemplo, en el 58, cuando se establece la nueva Constitución francesa, con un salvador, un antiguo guerrero, alguien que iba a levantar la nación de nuevo, la Quinta República, como es el general de Gaulle en Francia, tanto podrá ser camboyano o podrá ser francés, pero también se puede necesitar un guerrero fuerte en Occidente. Decía: quien vote no a la Constitución está diciendo sí a la independencia, con lo cual todos aquellos territorios que rechazaron la Constitución del 58 de facto se independizaron en ese mismo momento. Eso sí, todavía quedaban otros territorios y incluso en la faceta europea, que no es objeto de conversatorio, pero quiero mencionarlo, en 1954, con la derrota en Dien Bien Phu, se produce una circunstancia curiosa, porque habían ratificado 5 de los 6 miembros del Tratado de París el asunto de la Comunidad Europea de Defensa. Pero, como Francia necesitaba de Estados Unidos para limpiar toda esa caquita que había derivado de la derrota en Dien Bien Phu y tratar de retirarse de Vietnam más o menos dignamente, decidió no votar la Comunidad Europea de Defensa, destruyendo el proyecto de unión de ejército europeo hasta la época actual. Con lo cual, estas cosas, que pueden ser como alas de mariposa que aletean en el otro lado del mundo, tienen consecuencias en aquel momento, en otro lugar, y también en este lugar mucho tiempo después. Sí, vamos, y de hecho es un debate muy interesante, aunque no, pero bueno, está bien también contarlo. Y por hoy
ese fracaso de una unión de defensa propia, hoy se está el debate interesante en la Unión Europea es el siguiente, de tener un ejército propio o al menos unas armas propias, y no depende sobre todo de la gran potencia hegemónica de Estados Unidos y no estar bajo su paraguas. Porque la dinámica hoy por hoy de Estados Unidos y de la Unión Europea, ese romanticismo acabó hace tiempo. Sobre todo si de nuevo llega al poder Donald Trump. Y más o menos en las relaciones internacionales que nos encontramos hoy por hoy. Pero en relación, siguiendo en relación con Camboya, desde un punto de vista jurídico, bueno, recordemos que a partir de los años 90, pues los Yemenes Rojos estuvieron 19 años después ya como partido legalizado en diferentes facciones, etcétera. Sí, y que ciertamente no es la primera vez que se intenta hacer un juicio internacionalizado. Ya al final de la Primera Guerra Mundial hubo algún planteamiento para hacer lo que luego fue el Tribunal de Nuremberg o el Tribunal de Tokio. Los más conocidos pues suelen ser el asunto de Ruanda, el asunto de la antigua Yugoslavia. Uno recuerda el tema de Camboya, pero siempre hay ese derecho internacional y esa vocación de tratar de reparar las injusticias, sobre todo después de cosas como la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, cosas que son importantes sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Es que esa articulación tiene una sencilla razón no tiene, o al menos la idea principal es la siguiente: porque hay uno antes y un después con la Carta de Naciones Unidas para garantizar la no repetición de lo sucedido, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y para eso había que hacer un encaje diferente de un derecho internacional clásico, más estatocéntrico, a un derecho internacional contemporáneo, donde en el centro del mismo no se pusiera el Estado. Ya no te estoy hablando del Estado del famoso Leviatán. Sí, porque estaríamos bastante después de Westfalia, de la paz de 1648, en donde se decía, todo lo que suceda dentro del Estado es cosa mía. Usted no venga aquí a decirme nada. Es que ese es un concepto de soberanía muy cerrado. Y eso es lo que la Carta de las Naciones Unidas fue abrirlo. Es decir, mire, usted tiene su soberanía, el principio de no injerencia, que además, y el principio de soberanía son dos principios estructurales del derecho internacional. Pero, vamos a la letra pequeña, ya no tan pequeña, por suerte, hay una serie de obligaciones y una serie de responsabilidades internacionales que debe de cumplir, particularmente en relación con la protección de su población en materia de derechos humanos. Porque si no, al final, si tú tratas a tu población como un objeto y yo no puedo hacer nada desde fuera, eso lo que implicó fue las atrocidades que conocimos en los primeros 40 años del siglo XX. Por eso digo, ese estado de la paz de Westfalia se quitó del centro de la pintura y se puso en medio del cuadro a la protección de la persona humana. Si nos damos cuenta, es que cada siglo tiene una cuestión muy interesante, al igual que cada siglo, desde el siglo XV-XVI en adelante, tiene a un Estado que siempre a un Estado o antes imperio que dominaban a nivel mundial. Lo que predomina en este caso en el derecho internacional, o que lo que predominó a partir de 1945-1948, fue la humanización del mismo. Pero aun predominando la humanización del mismo, eso no evitó, no ya Camboya, Yemenes Rojos. ¿Qué ocurrió en los años 90? Ruanda, que a veces se hace la comparativa con Ruanda. Y de hecho los estados europeos apoyaron más en relación a Ruanda en cuanto a las medidas para garantizar lo no sucedido que en relación con Camboya. Aquí también estamos viendo dos bloques muy diferenciados. Yugoslavia, posteriormente Irak, no de las características, pero hay que mencionarlo, Afganistán. Y una cuestión que ya es de larga línea temporal, para culminar con ella, Palestina y Sáhara Occidental. En el caso de Ruanda, que es el primero que has citado, es importante porque la vinculación con Francia es evidente. Porque el señor François Mitterrand, en sus últimos momentos, no ya de presidencia, sino también de vida, el nacionalismo chauvinista francés, la penetración del idioma francés en esa parte de África y el sostenimiento de ciertas élites se llevó a no ver o no querer ver lo que estaba sucediendo respecto de ese punto en el que los belgas habían ido en el siglo XIX con su esquema
decía antes el asunto de que tenemos un esquema muy eurocéntrico. Los belgas pensaron, allá donde vamos a estar exactamente igual que tenemos en casa. Es decir, vamos a encontrar flamencos y balones. Aquí que tenemos hutus y tutsis. Sí. Bueno, lo de los belgas en relación con el Congo no era ni de Bélgica, pertenecía a la propia corona belga. Sí, luego hubo una cesión porque, por ejemplo, ese libro del El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, describió tan gravemente toda la situación que incluso en el Reino Unido, que tienen tela para contar, en el Reino Unido escandalizó el libro y bueno, pues tuvo que ceder la propiedad, el condominio personal, tuvo que cedérselo al país para que hiciera algo distinto. Es que fíjate, si me permites decírtelo, que se critica y no sin falta de razón, y este es otra cuestión diferente en relación con la leyenda negra española, si existe o no, y hubo un gran debate en España con Roca Barea y Villacaña por otro lado, entre otros, pero de fondo lo que nosotros estamos tratando hoy, comenzando por Camboya, luego Ruanda, también es lo mal que lo ha hecho Francia con sus antiguas colonias. Al fin y al cabo, o donde tenía un territorio, en este caso, ocupado, si no de forma directa, indirecta, porque ahora lo vemos. A Francia lo han echado de África, de todo el Sahel. Nueva Caledonia, está la situación, en este caso, muy tensa por una modificación electoral que quiere hacer Emmanuel Macron. Pero retrotrayéndonos en este caso a Camboya de nuevo. Se intentó hacer un acuerdo en el año 93 en adelante con Naciones Unidas. Al fin y al cabo, las Naciones Unidas es muy criticable, pero es lo mejor que hasta ahora ha existido porque articula la mayoría de los Estados miembros existentes a nivel mundial, 193 de unos 200 reconocidos. Porque había que hacer algo. Para al menos entrar para impulsar una estabilización. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno... Al principio sí que quería hacer el gobierno de Camboya un acuerdo con Naciones Unidas. En ese gobierno posteriormente, ¿quién entraron? Los Yemeres Rojos de nuevo. Y claro, dijeron, no, con Naciones Unidas no, porque lo que se está pidiendo es que en este caso, se juzgue por medio de la implantación de un tribunal antiguos miembros del ANCAR. Cuando los Gemeres Rojos decidieron, o bueno, estoy utilizando Yemeres Gemeres porque se vive tanto de una forma u otra, lo que se suele o se habla está bien dicha, pero los Gemeres Rojos, una de ellas salieron fue cuando entonces el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, empezó a realizar unas negociaciones. Negociaciones que culminaron, 97-98 comenzaron antes, pero hay más, de una forma más... no pasional, sino más asidua y más seria hasta el año 2003. Era principalmente, se realizó o se instaló una misión propia de las Naciones Unidas. Se creó posteriormente un relator especial, antes era perteneciente en este caso antes al secretario general, después en relación con el Consejo de Derechos Humanos, un relator especial en materia de derechos humanos para Camboya. Programas de alimentación, no vigilancia, sino supervisión para articular la legislación camboyana al ámbito del derecho internacional público. Y luego, finalmente, un tribunal. Por medio, pero claro, aquí se planteó, tenemos Ruanda muy cerca, y Yugoslavia, creamos un tribunal ad hoc por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde recordemos que hay 5 potencias, las potencias de entonces, potencias de entonces, la vencedora de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido, Francia, China, Rusia, que fue la que sustituyó a la URSS, y Estados Unidos. O tenemos que crear de otra forma. Se creó un tribunal internacionalizado, que era una figura novedosa que las Naciones Unidas quería aprobar en diferentes ámbitos. Es jueces nacionales, jueces internacionales, derecho nacional, derecho internacional. Empezaron a trabajar a partir del año 2008, 2007-2008. La primera sentencia fue con Dutch, 2010. Y ese tribunal ha estado trabajando
hasta el año 2022. ¿Existe hoy por hoy? Sí, en funciones residuales. ¿Qué crímenes? Eso es los crímenes internacionales son crímenes que atentan contra la humanidad. Por eso las Naciones Unidas y toda la comunidad internacional debe de hacer algo. Sobre la base de lo que has comentado al principio, de solamente lo que pasa en el Estado ocurre en el Estado y se queda aquí en el Estado. No. Cuando ocurre un crimen internacional, como afecta y atenta contra la humanidad, la comunidad internacional, y la comunidad internacional no es Estados Unidos y el resto, como en las películas norteamericanas de Estados Unidos y la comunidad internacional, no. Cuando habla el G7 ni el G20, eso no es la comunidad internacional, esos son grupos de amigos. La comunidad internacional en su conjunto debe de hacer algo. Los crímenes que en este caso el tribunal o las cámaras especiales para Camboya investigaron y juzgaron fueron crímenes de lesa humanidad, asesinatos, torturas, crímenes de guerra y genocidio. Se abrieron 4 casos. El tribunal tuvo bastantes ataques políticos, incluso persecuciones a los jueces, falta de financiación, siempre un tribunal porque la financiación era voluntaria. ¿Y quién va a querer poner dinero ahí? Pues dependiendo también los intereses de los estados. Y finalmente genocidio. De los 4 casos solamente hubo un caso, uno, en el que fue juzgado por genocidio, porque demostrar un genocidio es muy complejo, porque necesitas todo un aparato estatal detrás. No es un grupo guerrillero, es toda una estructura intelectual, una estructura material y una estructura de recursos humanos que no es fácil. Por de esos casos, solamente uno. Dutch, en este caso, fue el primero, pero fueron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Fue, creo recordar, el caso 2, porque eran en este caso numerados. Era vicepresidente de las personas, en este caso, de Pol Pot. Y estamos hablando que se demostró hasta hace relativamente 7 años, una cuestión del año 75 a 79. Con toda la información de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, peritos independientes y todos los trabajos que hicieron de las fuerzas policiales que aún coleaban cierto ideología que podría contraria a ese tribunal existente, en este caso en Camboya. Testimonios y recordemos que al fin y al cabo las personas que intervinieron, las élites con los Gemeres Rojos, eran personas ya ancianas de avanzada edad que de hecho fallecieron algunos en cadena perpetua. Entonces, es una cuestión muy delicada, pero lo que quiero transmitir es que un tribunal de estas características necesita muchos recursos materiales y recursos humanos, pero también a través de este tribunal, si se hace bien, se puede poner una piedra que no es para nada pequeña para reconciliar a la población. Porque de hecho estas funciones residuales que hoy por hoy quedan, entre otras, es los archivos donde están guardados los testimonios de los testigos, de las víctimas, todo el peritaje judicial, es mostrarlo de cara a la población, para que sea consciente de lo que ocurrió, a través de museos. Reconvertir como institutos que entonces utilizaron los Gemeres Rojos, escuelas, en un museo de la memoria, es decir, darle una perspectiva de esto existió, pero vamos a dejarlo como una memoria para garantizar la no repetición, para recordar y no olvidar. Incluso esos archivos se quieren trasladar, algunos de ellos, a la sede de Naciones Unidas, la sede principal de Naciones Unidas en Nueva York. Por eso es tan importante también una creación de un tribunal de estas características, por la influencia que puede tener toda la población, sobre todo para conocer. Pero aquí entramos en otro debate. ¿Era o no consciente la población de lo que sucedió? Algunos de los que intervinieron ahí de los Gemeres Rojos, si alguno había sido vicepresidente con Pol Pot, decían, no, yo es que no sabía de la existencia de las comunas y de que mataban a la gente. No, eso es tomar a la gente por estúpida, eso en primer lugar. Pero la gente de a pie lo conocía o no. Sí, es un debate interesante en el que evidentemente más allá de testificales es importante tener pruebas y para eso hay que tener investigadores que hagan las pesquisas y que puedan recoger estas
circunstancias dentro del terreno, y sobre todo estaría bien haberlo hecho en el momento, pero en el momento no fue posible porque pasó todas estas cosas que estamos comentando respecto de la intervención de Vietnam, que evidentemente no era un país democrático. Ahora en un 97% son fans del capitalismo y son muy amigos de Estados Unidos. El mundo cambia y la historia cambia, hasta que han ido presidentes, incluso Donald Trump, ya fue Bill Clinton en su tiempo, Obama, han ido ahí a sacarse la foto en Hanoi, pero evidentemente Vietnam no era el que iba a buscar indicios de genocidio, porque evidentemente era un país que estaba cometiendo delitos de lesa humanidad contra su propia población, por lo tanto era absolutamente ocioso. Cuando China entra, y si hubiera entrado Vietnam y hubiera acabado entrando en Camboya, pues 3/4 de lo mismo, que tampoco tenía incentivos en sacar adelante todas estas cosas. Alemania es habitualmente el ejemplo prototípico de un asunto de violación de derechos humanos, el Tribunal de Nuremberg y todas estas vicisitudes, y el hecho de que los estadounidenses, cuando entran en los campos, graban, hacen testimonios para que la posteridad, creo que fue Eisenhower quien dijo, hay que grabar todo esto porque igual algún día llega alguien y nos dice que esto jamás existió. Y a los campos, a la población que estaba al lado, en la que supuestamente no sabía nada, pero el olor, los tránsitos de trenes, un montón de cosas, incluso en el bombardeo de Hamburgo, ya en 1940, hay cartas que circulan. ¿Esto por qué nos hacen los americanos? ¿Por qué nos hacen los británicos esto? ¿Será por lo que le hacemos a los judíos? Esto ya está escrito. Por tanto, ya sabían perfectamente qué estaban haciendo. Lo sabían prácticamente todos. Pero luego, la obediencia debida, que tiene que ver con Nuremberg. ¿Ah? Recibimos órdenes. ¿Órdenes de quién? Tirando para arriba. Ah, Pol Pot, que muere en el 98. Pol Pot que será reducido en la frontera con Tailandia en el año 78, si no recuerdo mal, 78-79. Y Estados Unidos, un contubernio curioso, Estados Unidos le ordena a Tailandia que levante la frontera para que puedan pasar y que no sean eliminados del todo. No sé, unas cosas geopolíticas bastante alucinantes, pero en el fondo está eso que comentas, el asunto de la reproducibilidad evitada a través de la memoria, de los testimonios, de la memoria en museos y en documentos que puedan ser transmitidos, ya sea oralmente o por escrito, para que la gente sea consciente de su propia historia, de lo que les pasó en las generaciones precedentes. Es que tiene que ser extremadamente complejo y complicado hacer esto, y yo creo que en España lo estamos viendo. Sí, precisamente es el ejemplo de que la memoria respecto de una guerra civil de hace tanto tiempo, casi un siglo, ya casi va a pasar, pero todavía es imposible de metabolizar, parece. Porque cuando no se hacen bien los deberes, pues evidentemente no. Pero al igual que digo una cosa, pongo ejemplos de otro. Hay un libro que quiero recordar que se llama De Nuremberg a Bagdad, de Danilo Zono, que es un profesor italiano, y hay que saber diferenciar. Nuremberg se tenía que hacer para dar un ejemplo de lo que no se tenía que repetir. Pero aquí, al fin y al cabo, el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg y su homólogo de Tokio fueron creados por las potencias vencedoras. Porque claro, aquí está. Y los crímenes que cometieron también las potencias vencedoras, porque los cometieron. Eso no han sido juzgados, ni se van a juzgar. Por poner dos ejemplos que no son los prototípicos, Dresden y el bombardeo de Tokio. Claro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los tribunales que surgieron posteriormente ya había un acuerdo en el marco de Naciones Unidas. Los ad hoc, Ruan de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Camboya, porque además fue un acuerdo con el gobierno camboyano, y luego el acuerdo más universal, porque es un tribunal que sigue esa línea, que es una línea temporal ya en este caso indefinida, y que del cual forman 124 estados partes, que es la Corte Penal Internacional. Entonces empezaron con unos tribunales de vencedores, pero son los posteriores de los años 90 y del siglo XXI son tribunales en este caso donde existe un consenso por las más partes. Cuando has dicho de la obediencia debida, me ha venido a la mente el ejemplo prototípico que es Eichmann. ¿Qué era al fin y al cabo Eichmann? Un burócrata.
de un campo de concentración. Y él decía que lo que tenía que en este caso era obedecer. Nada más. Y ahí ya tenemos la banalidad del mal de Hannah Arendt, que fue es que esta mujer era brillante. ¿Era o no el pueblo alemán culpable? Pero sobre la base de esa obediencia debida, Nuremberg y posteriormente hasta la Corte Penal Internacional es la responsabilidad del superior e intermedio, en plan, aunque tú sigas órdenes de arriba, tú también eres responsable penalmente. Eso es lo que hizo Nuremberg y posterior, cambiar esa dinámica. Sí, que tenemos ahí el caso de Rudolf Hoes, que parecía que iba a la oficina, hacía su trabajo, luego volvía a casa, con la familia, con los niños, con la mujer, y de este prototipo tenemos en Camboya unos cuantos. Sí, sí. Y de hecho, uno ve los juicios camboyanos, y bueno, aparte de ver ahí que dices las personas ancianas, qué lástima me pueden dar, pero es que bajo el mandato de esas personas, que sí que eran cuadros medios muy superiores, asesinaron a casi 2 millones de personas. Y algunos de ellos, de hecho, Dutch, quiero recordar que sí que él pidió disculpas. En plan, no espero que me perdonen, pero déjame tener la esperanza como que voy a lograr su perdón. El perdón es un arma de reparación muy potente, si es un perdón sincero, porque podría permitir reconciliar a las partes. El perdón en la mayoría de las culturas del mundo existe y tiene un potencial sanador si se acepta por ambas partes, víctima y victimario, que puede estrechar unos lazos no de entendimiento, pero sí al menos de no agresión, que no es poco, que esto también entra dentro de una dinámica de un modelo de justicia muy concreto, que es la justicia restaurativa, que es sitúo en el centro del modelo de justicia a la víctima y a la reparación, porque a través de esta víctima y de esta reparación, lo que puedo lograr también con el victimario, haciendo un careo, siempre y cuando las dos partes quieran, es una reconciliación. Alemania yo creo que se ha sabido reconciliar muy bien con su pasado, creo que lo han hecho muy bien, con sinceridad. Argentina, en este caso, con los juicios contra la dictadura de Videla, y ahí tenemos la película Argentina, 1984, pues incluso esa película sirve para ver cómo estaba la reconciliación de las partes. Yo no me imagino una película así hoy por hoy todavía en España, con sinceridad. Los libros de los testimonios, en este caso, en la película que mencioné al principio de Angelina Jolie, yo tuve la oportunidad, bueno, me gusta bastante hacer artículos de cine y derecho. Y hay un momento, creo recordar de la película, que la protagonista, que es una niña, después mujer, asesinaron a su padre los Gemeres Rojos. Su padre era un alto funcionario, en este caso educado en las élites francesas. Pues hay un momento cuando la gente abuchea a un Gemer Rojo que fue, en este caso, capturado, que se pone frente a ella, de rodillas, y se miran. Y hay un momento, una mirada que no es de tensión, sino una mirada por parte, en este caso, del victimario, del asesino, de perdóname. Y la niña, con una cara afable, con una luz muy iluminadora de su cara, esa mirada menos yo la interpreto como una reconciliación, cuando ya había pasado los Gemeres Rojos y realmente, aunque ya estaba la ocupación vietnamita, ¿de acuerdo? Pero permite una reconciliación entre las partes. Y por favor, no se confunda reconciliación con amistad, pero sí para construir, porque esto es un deber, y ya en tratados internacionales, para la transferencia del conocimiento de las futuras generaciones. Es que cuando sucede crímenes internacionales, tienen que pasar tantas décadas para que esa sociedad es otra sociedad diferente, pero estén calmadas las aguas, que requiere de un potencial y de unos recursos por todas las partes, y hay que decirlo, que nada más de pensarlo a mí me abruma.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta de que las partes son implicadas en las violaciones de derechos humanos no son 4 personas contadas y que se desaparecieron. Siempre hay algún confidente, alguien que está cooperando, alguien que tiene alguna relación tangencial, pero sí está participando de estas violaciones y que luego pueden tener que volver al mismo espacio comunal para acabar volviendo a verse todos los días, que es un poco lo que ocurría en el ámbito de la Europa de después del 45, cuando podían volver a su casa y, oye, este mueble que está en tu casa era mío y lo robaste después de que nos sacaron de la casa con el apoyo de las SS. Por tanto, eso también es consecuencia. Es consecuencia de una guerra y amerita que comente también el hecho de que ahí tenemos el caso de la Comisión de la Verdad en el caso sudafricano. Hay ejemplos en el mundo de implicaciones para tratar de hacer eso que comentabas del tema del careo, incluso entre antiguas víctimas de ETA con antiguos victimarios. Sí, de hecho es que no recuerdo la película que la Maisabel. protagoniza. Exacto. Es un ejemplo. Incluso en Irlanda del Norte, que hoy por hoy gobierna Sinn Féin, ya hay reconciliación y ha habido bastante... Sí, hasta el punto de que hay una imagen interesante de la reina con Martin McGuinness, la Claro. reina Isabel. Que, claro, hay que poner todo esto en relieve para decir los que son más ombliguistas, se miran el ombligo en España y decir, pero si ejemplos hay muchísimos a nuestro alrededor. Muchísimos. Y no lo utilizan todavía para esa disputa partidaria super tóxica, etcétera. Alemania sigue pagando en relación a Israel un programa de reparación que es del año 1950. Hasta el año 2030 es el programa. Sí, Alemania dejó de pagar causas derivadas de la Primera Guerra Mundial en 2010. Es que todavía. O en relación con lo que has dicho con los artes robados, Alemania e Italia tienen una disputa en relación con lo del arte que le robó Hitler, en este caso a Italia, ante la Corte Internacional de Justicia y otros casos. Y lo que queda todavía. Sí, recientemente ha habido una devolución de un cuadro robado a la familia Sota. Claro, son cuestiones que están alrededor nuestro, para nada lejanas, y en el libro que he mencionado con anterioridad de Álvarez Junco pone varios ejemplos de cómo también estos estados, concretamente las élites intelectuales, políticas y económicas, han sabido trabajar de forma conjunta para reconciliar en lo posible al país. Eso yo las veces que he tenido la oportunidad de estar en Argentina lo he visto. Esa reconciliación que hay, incluso museos de la memoria en las paredes de la mayoría de las universidades públicas de allá, de quién o no falleció, en este caso por la dictadura de Videla, con nombre y apellidos, porque cuando una persona fallecida tiene nombre y apellido, lo estás humanizándola, no es un mero número. ¿Sabes? Hay muchas desapariciones forzosas que desgraciadamente se sabe, se cuantifica el número, pero se desconoce el nombre de las personas. Pero tú poniendo el nombre de una persona lo estás humanizando y estás dando una sepultura, aunque el cuerpo no esté presente, sí que se conoce que esa persona existió y que esa persona tiene un nombre y tiene unos apellidos. Sí, es importante porque esa persona se puede buscar, se puede tratar de trazar una biografía, se puede encontrar tal vez alguna imagen en algún lado, identificarla y por lo tanto situar cierta empatía con la víctima, Claro. que es importante. No, incluso, mira, cierta empatía con la víctima, pero incluso también a veces con el victimario, con el asesino o presunto asesino. ¿Por qué digo esto? Hay un libro de publicación reciente que se llama La llamada, de Leila Guerrero, que es una escritora argentina, donde cuenta la historia de una chica que su padre estaba a favor de la dictadura de Videla, a ella la arrastraron, la secuestraron, pero como que no era una víctima más. Era una víctima, voy a decirlo vulgarmente, privilegiada. Y
Y ahí Leila Guerrero lo hace de forma magnífica, de no sabemos si era realmente una víctima, si era un victimario, arrastraron encima a una persona cuya familia era afín al régimen. Y ahí nos pone, es que la literatura es magnífica porque nos sitúa a nivel emocional de, ostras, es que estoy empatizando con este personaje. Existió el personaje de verdad, pero lo ha literalizado, y no sé si realmente estaba en una parte o en otra parte. Y no sé si era víctima, no sé si era victimario, si se había sido un chivo expiatorio, si no lo había sido, porque las víctimas no la miraban como un chivo expiatorio, persona, una chica atractiva, la describe, educada en las élites argentinas, para nada, por tanto, alejada de los cánones normales de los que fallecieron por la dictadura de Videla, y está bien enfrentante de un punto de vista literario a ello, pero luego en la realidad tenemos que tener claro las ideas, eso es obvio. Sí, ciertamente uno puede citar a algunas víctimas que pueden ser más o menos conocidas, como el caso de Orlando Letelier, asesinado en Washington DC con un coche bomba. ¿Por qué lo hace diferente de otras víctimas del régimen de Pinochet? Pues porque Orlando Letelier estaba vinculado de cierta manera con el Partido Demócrata de Estados Unidos y es asesinado en la capital de los Estados Unidos. Pero evidentemente esto no hace empatizarnos con Augusto Pinochet Ugarte. Claro. Y evidentemente tenemos el caso de Jesús de Galíndez, que era representante del gobierno vasco ante Naciones Unidas y ante los Estados Unidos desde Nueva York. Ha sido partícipe de diversos movimientos por los derechos humanos y por la paz en América Latina, y que en el año 56 sería retirado por parte del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, llevado a su país, República Dominicana, por supuestamente haber establecido en la tesis doctoral que Rafael Leónidas Jr. Era alguien que no venía de los genes de papá, y por tanto eso fue mal visto por el dictador y eso le llevó a la muerte. Aún no se ha conocido dónde está el cuerpo, no se sabe, pero se sabe que como Galíndez era antiguo trabajador del FBI en la Guerra Mundial, el hemisferio occidental estaba relacionado con el FBI, como el resto estaba con la OSS, el antecedente de la CIA, en caso de la lucha contra los totalitarismos, y Galíndez hizo ese papel para América Latina en connivencia con las comunidades vascas para tratar de frenar al eje, a los nazis que estaban infiltrados y a los japoneses que estaban infiltrados. Y por tanto, ese fue un punto interesante porque la retirada de la vida de Jesús de Galíndez contribuyó decisivamente a la caída de Rafael Leónidas Trujillo, que ahora está viviendo en el mismo cementerio que Franco en Madrid. Exacto. Que la historia es apasionante y por eso yo creo que hay que conocer al menos un mínimo de historia para conocer ciertas cuestiones del presente, o al menos para poner de relieve que no estás redescubriendo nada. Y luego hay que diferenciar muy bien entre historia y mitología, que hoy por ello, por desgracia, creo que ciertas personas saben más mitología que historia. Es posible. Y evidentemente ahora mismo hay una lucha geopolítica que incluye a Camboya, por ejemplo en el tema de la ASEAN, en donde el ASEAN está partido. Podría ser como la Unión Europea, podría ser como el Mercosur, o podría ser como Unión Africana, pero cada sistema tiene su ruta para sus necesidades. Pero ahí tenemos un asunto bien claro, en donde los que están con China y los que están contra China. Y en la lucha también con India y China, por quién es el hegemón regional, y ahí todos estos pequeños países que están orbitando a toda esta zona, que están en medio, son obligados a posicionarse, ya sea Laos, Vietnam, Camboya, Myanmar, que parecería que Myanmar es como Somalia, pero no tiene el mismo tratamiento. Por tanto, hay la deconstrucción del Estado con territorios que no controlan el gobierno, incluso el que dio un golpe de Estado. Por tanto, hay toda esta zona. Todavía ahora está... No son estados fuertes, O sea, sí que siempre están en conflicto porque no son un estado, y ahí voy a tirar un poco de eurocentrismo, de un estado con una separación de poderes clave, y sobre todo lo principal que hay un Estado que sea fuerte desde el punto de vista democrático es que las fuerzas y cuerpos del Estado sean democráticas. Como no lo sean, ahí da igual quién gobierne, porque el ruido de sables
Creo que no sé si han habido 5 o 6 golpes de Estado en el Sahel en los últimos 10 años de las fuerzas militares, y en España todos los golpes de Estado le han dado a las fuerzas militares, históricamente. Entonces, cuando has dicho parecido a la Unión Europea, no creo que en Asia se dé una cosa ni siquiera remotamente lejana a lo que existe en la Unión Europea, porque, por ejemplo, en materia de una organización internacional de carácter regional en materia de derechos humanos no existe en Asia, o no existe como puede existir de la forma entendida como Unión Europea, Consejo de Europa, Unión Africana, o incluso la OEA, la Organización de Estados Africanos. Cooperan entre ellos, pero ahora mismo se escapa de mi entender, no hay en su estructura mental una organización así, no la ven viable, o al menos, como han dicho, por las luchas, porque claro, siempre mencionamos a China, pero bueno, Modi acaba de ser reelegido presidente de la India, aunque con menos apoyo. Pero la India ahora mismo, a nivel poblacional, es el país más poblado del mundo, ha superado ya a China. Sí, con dificultades porque hace no mucho tenía una tasa de reposición de 4,5 de hijos, y ahora ha bajado a un 2,1, que es justamente la tasa de reposición de reproducción de la población. Ya están con problemas demográficos la propia India. Y evidentemente, como comentas, no estaba diciendo que fuera exactamente mimético, pero evidentemente cuando miran la integración entre países, habitualmente el ejemplo que se suele mirar como horizonte bueno es el de la Unión Europea, porque prácticamente es el único exitoso en este siglo XX y siglo XXI, teniendo en cuenta que los proyectos dogmáticos ideológicos, como sea la CELAC, como es UNASUR, cuando cambiaron ciertos gobiernos, no es que tuvieran una posición distinta respecto de estas organizaciones de integración, es que sacaron el país de esos organismos por haber sido creados en una línea ideológica, en este caso alineada con Caracas y con el señor Hugo Chávez Frías y con su petróleo, que cuando se terminó, pues la situación derivó en otras coordenadas. Evidentemente, en el caso de Camboya, como en la vecina Myanmar, está el tema religioso. En Myanmar tenemos a los Rohingya, que son musulmanes atacados por budistas. ¿Quién diría? La cultura woke no le importa, porque solamente responden este asunto si hay judíos o cristianos en medio para poder echarle la culpa de algo. Y si se matan budistas y musulmanes, pues bueno, esto es cosa de los bárbaros asiáticos. Pero evidentemente esto va en contra de lo que hemos comentado. Los derechos universales deben de ser de todas las personas, con independencia de su credo, de su orientación sexual, de lo que sea. Todos somos seres humanos. Y parece que hay cierto fraccionamiento, otra vez, respecto de esa universalidad, para ir metiéndonos otra vez en cajitas. Sí, bueno, de hecho, los derechos humanos que hay en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comenzando por ahí, son derechos de ideología liberal, son derechos individuales. Y esa ideología liberal es la predominante, principalmente desde la Constitución norteamericana en la Revolución Francesa. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, la URSS, miraba más el derecho colectivo, sobre todo el derecho a la libre determinación de los pueblos. Era defensora. En cambio, ciertas potencias occidentales se opusieron. Siempre ha habido ese universalismo, al final, que existe a nivel mundial, porque muchos tratados de derechos humanos, casi los 190 estados o 192, son estados partes, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Siempre se puede decir por parte de estados que no son occidentales, culturas no occidentalizadas. Es que esto es una cuestión occidental. Sí, porque luego en los años 90 hubo por lo menos 2 ataques a esos derechos humanos universales. Una cierta idea de unos derechos humanos asiáticos y luego una idea de unos derechos humanos musulmanes. Claro, el problema de ahí es si mezclan religión o si los derechos humanos es sobre la base de la religión. Muchas religiones, por no decir muchas, no, yo creo que todas,
pero no quiero ser aquí tan firme. Si nos basamos en una lectura de un determinado código bíblico, dime alguno que no sea o haga una devaluación de la mujer. Ciertamente el tema de la religión es importante quitarlo de medio porque la diplomacia es fundamental el concepto de alteridad, de reconocimiento del otro, como un equivalente, como un igual. La religión no puede hacer eso, porque si yo te estoy ofreciendo la salvación a ti como un medio de la transfiguración en el más allá, para salvar tu alma, en el caso de las religiones que consideren el alma, evidentemente yo te estoy haciendo un favor, te estoy haciendo el favor de que vas a ir al más allá, vas a estar con la deidad, vas a estar bien, pero si tú te opones, pero es que estás en contra de tus propios intereses. Y no puedo defender que la religión de al lado esté en el mismo combo, porque la religión de al lado son los herejes a los que hay que quitar de medio, porque solamente conmigo existe la trascendencia. Por tanto, ahí hay un choque respecto de la igualdad que solamente sería para los creyentes de mi religión. El resto no son nada. Pero resulta curioso porque también en la religión de la Revolución Francesa, en principio la Revolución Francesa, los principios revolucionarios, en un principio me refiero, eran solamente para los revolucionarios. Ya tenemos, por ejemplo, la Guerra de la Vendée, como ejemplo de que en un comienzo también era buenos contra malos, ¿eh? Los de dentro contra los de afuera. Afortunadamente las cosas evolucionan. Bueno, sí evolucionan, bueno, el término de progreso, que es un término de la modernidad, yo ya no me lo creo, porque no sé lo que es el progreso, o al menos el progreso tecnológico en su caso. Pero has citado a Myanmar. Myanmar ahora mismo tiene una controversia contra Gambia ante la Corte Internacional de Justicia por una posible comisión de genocidio contra los rohingya. Y recordemos que una antigua primer ministra y premio Nobel de la Paz ha sido no enjuiciada, pero sino investigada por estar detrás posiblemente de esta comisión. Sí, Aung Suu Kyi, que recibió el premio en 1990. Bueno, el Nobel de la Paz lo recibe ya cualquiera. Yo creo que desde Kissinger eso quedó clarísimo. Sí, digamos que yo le llamo tío Enrique. Pero en relación con los derechos individuales de arte, los derechos humanos se tienen que... El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano. Pero también hay que adecuarse a la cultura. En África se llama, por ejemplo, la Declaración Suya de Derechos Humanos y de los pueblos. Porque el individuo como tal no existe como lo entendemos nosotros, sino también más la colectividad. Entonces, esa Carta Suya de Derechos Humanos y su tribunal pertinente se adecúa a su cosmovisión cultural. De ahí incluso también mismamente en relación con el trabajo que lleva a cabo y los diferentes instrumentos internacionales que hay en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay concretamente algunos grupos más vulnerables, como son las poblaciones indígenas, que tienen unos derechos humanos cuya cultura y mitología o cosmovisión, o como queramos denominarlo, es muy diferente a los occidentales, pero están articulados. Si no quiere decir que no existen, se adecuan para hacer, por ejemplo, esa cosmovisión indígena en relación con la espiritualidad que tienen con la Pachamama, Gaia, la Madre Tierra, como queramos llamarlo, con la propia tierra, con los ríos, con las aguas, porque muchísimos dioses suyos se transmiten a través del agua, o por ejemplo ¿cómo se llama? La población indígena Cucama, que está en el Perú, tienen con el río Marañón una vinculación muy especial, donde sus ancestros están enterrados cerca del río, donde ese agua, por ejemplo, las personas que tratan el agua son las mujeres y las niñas, que son agentes de cambio para la propia supervivencia de la tribu. Entonces, se van adecuando, pero en Asia no tiene que haber voluntad política, comenzando por ahí. Y luego la más voluntad o la mentalidad idiosincrática de allí, pues yo desde la lejanía la desconozco. Tendría que me gustaría hacer algún viaje y conocerla más. Pero desde luego que es en la esfera mundial donde no hay
al menos con los otros tres ejemplos que hemos citado de Europa, África y América Latina, América del Norte. Sí, y que podemos decir que para evitar todos estos elementos, genocidios, violaciones de derechos humanos, aparte de la memoria, es necesario construir una estatalidad, una institucionalidad que sea razonablemente estable, pluralista, participada de las mayorías y a poder ser inclusiva y de respeto, cosa que no sé si Camboya en este momento tiene los mimbres necesarios para haberlo llevado adelante, debido a lo que comentabas de los acuerdos de hace como 20 años y que hace 2 se terminó el trabajo fundamental de estos tribunales para la memoria de aquello que sucedió, pero evidentemente el pueblo necesita seguir viviendo, necesita insumos, necesita muchos elementos que también son importantes aquí: educación, sanidad, servicios sociales, y esto evidentemente debe de encapsularse en un estado que sea funcional. También Camboya pueda ser. Sí, de hecho, los últimos informes del relator especial enviado a Camboya, bueno, pone una serie de avances, pero hay otros déficits todavía, por ejemplo, en materia de libertad religiosa, libertad de prensa, unas instituciones fuertes que realicen una separación concreta, nivel de alfabetización, en relación con un adecuado nivel de alimentación para una clase social media. Todavía hay muchos déficits, pero teniendo en cuenta de lo que ha sido no históricamente, sino de los 60 en adelante Camboya, pues poco a poco se va avanzando. Las instituciones, y aquí ya hay teoría de la justicia varias, una institución tiene que ser independiente y una institución representa en este caso a un determinado o a todo el colectivo. Y las personas que formen parte de esa institución tienen que ser conscientes de ello. Porque si tú quieres tener un Estado, si tú quieres tener una democracia fuerte, hay que comenzar por ahí. Una democracia fuerte, democracia no hay que reducirlo a votar, eso vamos, eso es un pusilánime y tener poco nociones de democracia. Necesitas un Estado de Derecho fuerte. Y un Estado de Derecho fuerte lo que impera es la ley. Y a la hora de estar en una institución, tú debes de velar por la institución. Porque como una institución se devalúe y los ciudadanos consideren que esa institución ya no la representa, hay ahí muchísimo peligro. Muchísimo peligro porque históricamente cuando una institución se devalúa, cuando ya no se cree en una cierta convivencia amparada en un marco de valores y de principios, yo no voy a decir que haya ruido de sables, pero sí que puede venir algo que desde luego hoy por hoy, por ejemplo, lo llaman democracia iliberal. En la Unión Europea, en los ejemplos paradigmáticos, actualmente es Hungría. En relación a coalición, Elías Díaz, que es un profesor de filosofía del derecho de la Autónoma de Madrid, pues nos cita la Rawls con su teoría de justicia, tiene un libro que trata el concepto de constitución y el fortalecimiento, en este caso, de las instituciones. Muy interesante. Y ahí por eso hay que saber, cuando digo institución me puedo referir al Parlamento, al Gobierno, a los parlamentos legislativos autonómicos, al Consejo de Estado, a los tribunales e incluso algo tan importante como la institución de la ciudadanía. ¿De qué significa ser ciudadano? Un ciudadano tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Sí, es una parte que no se suele recordar, el hecho de las obligaciones para la ciudadanía, y que evidentemente ahí tenemos el caso de la educación para la ciudadanía, que se retiró de la situación por partidismos y por conflictos sociales, por esta circunstancia en la que incluso en Occidente se tiende a pensar de que como usted vive en un país democrático, pues entonces damos por hecho que usted ya es demócrata porque vive en un Estado democrático. Y ya está. Y a veces no. A veces se puede evaluar el concepto democrático porque no saben cómo funcionar en una democracia. Y eso es una realidad plausible. Y que la ley no solamente es la ley en sí misma, sino también cómo se construye la ley. El procedimiento por el que la ley se convierte en tal. Además del imperio de la ley, que es un principio fundamental del Estado liberal. Y que evidentemente hay que tener claras las prioridades.
En el aspecto geopolítico, los vietnamitas, por ejemplo, tenían las prioridades bien claras. Saben perfectamente que los franceses, los estadounidenses e incluso los japoneses podían estar un ratito en Vietnam, pero que al cabo de un tiempo se acabarían marchando, bien porque se cansarían o bien porque les echarían. Pero saben perfectamente que los chinos, cuando ocuparon Vietnam, se quedaron 1000 años. Y por tanto, la lucha que lucharon más intensamente fue precisamente esa guerra del 78-79, cuando China trata de invadir Vietnam y les expulsan. Esa sí fue una victoria estratégica, no una táctica como el asunto de los Estados Unidos, el tema francés, el tema de los japoneses, porque sabían perfectamente la historia, cómo les impactaba a ellos específicamente, y tenían claras las prioridades. Afortunadamente esto ha variado y parece que no hay una perspectiva de guerra en principio inmediata en Asia, pero estas prioridades también hay que aplicarlas a otros campos, como hemos comentado. Sí, hombre, en Asia no creo que ahora mismo haya... China en su política exterior no busca una guerra directa absolutamente con nadie. Aquí es que hay mucho desconocimiento incluso a la hora de estudiar geopolítica o en los manuales de geopolítica, relaciones internacionales en relación con China. Yo ya no sé por cuál es el motivo, pero el potencial, ya no tan potencial, sino la potencia que China, de cómo se ha construido su política exterior, y ahí lo estamos viendo, por ejemplo, con Rusia, y muy particularmente la política exterior china en América Latina, poniendo dinero para construir infraestructura y sin exigir de momento nada a cambio, porque los europeos dicen, yo te ayudo, pero te exijo que cumplas mis valores que luego no cumplen aquí en Europa tampoco. Sí, tenemos casos curiosos como la penetración en una zona naturalmente protegida en Ecuador, supuestamente a cambio de una presa construida con materiales horribles, y la población revolcándose y acusando al gobierno central en vez de a los bien amados chinos que han puesto dinero para la estabilidad del país. Y en principio en Ecuador, por ejemplo, la población indígena tiene más penetración política de la que demográficamente le corresponde. Pero evidentemente la ruta de la seda, el tema del Sugar Daddy, con el puerto de Jampantota, con los Rajapaksa, sí, ciertamente hay un combo ahí interesante que China trata de hacer poder blando y luego convertirlo en otra cosa, pero China también tiene sus debilidades, la crisis inmobiliaria, crisis demográfica, problemas económicos, por tanto también hay mucha complejidad que habitualmente se trata de dividir en A o B, blanco o negro, binario, que es más fácil para entenderlo, pero menos realista. Sí, de hecho siempre ya he escuchado alguna vez que otra persona decir, si el siglo XX nos ha ido así el principio del siglo XXI, ya los casi 25 años del siglo XXI, con una potencia hegemónica como ha sido Estados Unidos, supuestamente una democracia, ¿cómo sería a nivel mundial una potencia, las relaciones internacionales o el devenir de las relaciones internacionales si fuera China el hegemón? No siendo una democracia. Bueno, en Estados Unidos algunos consideran que no es una democracia sino una oligarquía, con argumentos bastante fuertes y potentes en ese sentido. Entonces, ¿cuál será el hegemón en el siglo XXI? Es una pregunta así que lanzo. Es una pregunta válida, casi tanto como cuando a cierto rey británico le dijeron a ver si quería ser presidente de Estados Unidos y le dijeron, tener el poder absoluto, pero para dividirlo cada 4 años y que me vuelvan a reelegir, quita. Exacto. Pues sí. Pero bueno, espero que así los oyentes vean que las cuestiones son extremadamente complejas y hay que tener tantos puntos de vista para no reducirte a una miopía y nos encontramos en un momento interesante. Desde un punto de vista científico, intelectual, creo que es interesante, sin ser agorero, me niego a ello, a nivel de las relaciones internacionales, geopolítica, incluso cumplimiento del interés público, pero... Sí, porque solamente habría un último elemento, y no sé si habrás investigado sobre él o tendrás conocimiento, y es el hecho del negacionismo.
Algunos que en la época, en los años 70, por ideología, por dogma, aquellos que estaban en esa división dentro del ámbito marxista-leninista, el ámbito pro-chino, en el ámbito pro-soviético, que si estaban a favor de la Yugoslavia de Tito, que los de Albania, que hicieron aquella huevera antiatómica, prácticamente llenando todo el país con estos búnkeres antiatómicos individualizados, que no estaba con la URSS y se fue con Mao, eran pro-chinos. Si tú en los años 70 estabas con Stalin, tenías una posición respecto de Camboya, y si estabas con Mao, tenías otra completamente distinta. E incluso llegaron a decir, no, no, estos son propaganda de no sé quién, del otro, de más allá. Por tanto, este es un tema que creo que puede ser interesante para darle cierre, porque tiene repercusión en otros asuntos en la época actual, se reproduce con otros escenarios. Hombre, pero no sé a qué negacionismo te refieres, de que ha ocurrido un hecho y lo niegan. Sí, que llegaron a decir que esa situación del genocidio camboyano era una invención de los que en realidad estaban en contra de determinado partido, de determinado país, y que evidentemente estaban tratando de insuflar odios contra la revolución mundial y contra cierto país. Es que con una persona negacionista no se puede dialogar, porque esa negación suya no parte de un debate, es que de una flexibilidad, poder aprender y argumentar y escuchar al otro, que parte de ese negacionismo es un dogma, es una creencia completamente religiosa y es nulo. Yo lo he intentado con algunas personas, por ejemplo, de un perfil muy nacionalista, ya sea nacionalista periférico, nacionalista español, o incluso Milei mismo en relación poniendo en cuestión con la dictadura de Videla, y son unas creencias, ya sea de forma consciente o inconsciente, que es muy difícil, no quiero utilizar el verbo luchar, sino poder entablar una conversación. O lo de Andrés Manuel López Obrador diciendo que España tenía que pedir perdón por el asunto de antes de 1821, cuando de 1821 en adelante pues algo hicieron los gobiernos mexicanos con su propio país. Sí. O actualmente con algunas poblaciones indígenas como en Chiapas, que López Obrador se pensaba que iba a ser una cosa y luego fue otra. Eso, bueno, ya habrá ganado su discípula, como lo queramos denominar. Bueno, por eso dicen muy interesante, ¿por qué siglo XVI España tiene... A ver, hay una... Si se quiere pedir disculpas, que se pidan, oye, pues disculpas, ¿vale? Pero es que sobre esa faz de la tierra ningún pueblo se salva. Ahí tenemos a los mayas, entonces. Pero es que hay una cuestión que es una cosa, ese siglo XVI, y otra cosa son, a partir de 1945, o determinadas leyes de la guerra que ya existían en 1899, con el derecho internacional humanitario en adelante. Y hay que saber también poner el contexto jurídico, político, de obligaciones de cumplimiento por parte de los estados. Porque si tiramos... vamos ahí ya, pues nos vamos a un relato bíblico incluso. Pero que si hay que pedir y se pide perdón para evitar de nuevo determinadas cuestiones, pues un gobierno que es el representante del Estado en política exterior, hay que hacerlo. Pero no hay que cubrir la basura local proyectando una basura exterior, que es lo que dice en este caso López Obrador. Y luego esto siempre está, comparar el imperio español y el imperio británico, cuál fue el más sangriento. Yo me derivo por el británico, hay que tener en cuenta también lo británico, el Reino Unido. Pero bueno, esto ya son otras disquisiciones también muy interesantes. Sí, sería bastante largo mencionar lo que ocurrió, por ejemplo, en el Golfo de Bengala en 1942 con una hambre inducida que provocó un par de millones de muertos por ahí. Y fue Churchill, un tal Churchill, el que fue responsable de eso. Pero bueno, ciertamente cada cual tiene su historia y hay que recomendar que la gente se interese, que se preocupe por cada cual, investigar su propia historia, la de los demás, y no para tener venganza, sino para simplemente conocer, y que cada cual ha tenido sus claros y oscuros, sus partes buenas y sus partes negativas, y saber criticar todas estas cosas que hay que mejorar cara al presente y al futuro, y que evidentemente también nos incardina en lo que ha pasado en Camboya, y que les deseo que su pasado no les pese para tener un presente y un futuro más o menos digno como merecen todos los pueblos de la tierra.
Por tanto, muy agradecido de que hayas estado por aquí con esta temática y esta oportunidad. Nada, gracias a ti, Juan Carlos. De verdad ha sido un placer. Y vamos, seguiré viendo tus vídeos y animo a la gente a que los vea. Pues ciertamente, muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí y que se sientan libres de comentar lo que consideren oportunos, que aquí estaremos para responderlo.